Desde la Defensoría del Policía, Dirección General del Ministerio del Interior, encargada de la defensa de los derechos humanos del personal del sector interior de la Policía Nacional, en situación de actividad, disponibilidad, cesantía, pensionistas y derechohabientes, le damos la más cordial bienvenida a esta exposición relacionada al Decreto Legislativo 1186 sobre el uso de la fuerza por parte del personal policial. Les saluda el abogado Iber Torres Pariona de la Defensoría del Policía. El objeto de esta capacitación es establecer un marco legal que deben aplicar todos los efectivos policiales en la función establecida y encargada por el Supremo Gobierno, que es la defensa, la protección de los integrantes de la sociedad, como establece el artículo 166 de la Constitución Política del Estado, que establece que la Policía Nacional tiene como finalidad mantener el orden interno, la protección de la sociedad, la protección de sus integrantes, la lucha contra la delincuencia, así como la protección de los bienes públicos y privados y de la propiedad en sí. ¿Cuáles son los alcances de esta normatividad? Alcanza a todos los efectivos policiales en situación de actividad, de conformidad a lo establecido en el artículo 3, numeral 1 del Decreto Legislativo 267, Ley de la Policía Nacional, en la cual se establece que el efectivo policial está en constante actividad y cuando ejerce la función policial esté en la situación que se encuentre, debe considerarse como situación de actividad para todos los derechos y beneficios que le puedan corresponder. Situación que es congruente con lo expresado y establecido por el Tribunal Constitucional cuando establece que el policía se encuentra en todo momento y circunstancias en situación de actividad. La normatividad sobre el uso de la fuerza tiene tres principios fundamentales. Uno es la legalidad. Esto tiene que ver con el logro del objetivo legal que está establecido en el artículo 166 de la Constitución Política del Estado, en la Ley de la Policía, en el Manual de Derechos Humanos aplicado a la función policial, ¿no? ¿Y cuál realmente es el objetivo legal, no? El policía, ¿no? Cuya finalidad realmente es mantener el orden público, el combate contra la delincuencia, la protección del bien jurídico, público o privado, y todas aquellas que la Constitución y su ley de la policía establezcan. Asimismo, los medios o métodos que utilice la policía en su accionar diario en utilizar la fuerza tienen que estar en un contexto jurídico. Todos aquellos procedimientos tienen que estar protegidos, avalados por una norma legal. En este caso es el Manual de Derechos Humanos aplicado a la función policial, el Decreto Legislativo 1186, que es la Ley de Uso de la Fuerza, y su modificatoria. También tiene como principio básico el principio de necesidad. El uso de la fuerza debe ser utilizado por los efectivos policiales cuando él ya haya dotado todos los medios posibles, los medios disuasivos, ¿para qué? Para cumplir su función, siendo el uso de la fuerza la última instancia que debe utilizar en su accionar. Para determinar el nivel de fuerza que debe utilizar el policía tiene que evaluar el entorno, la gravedad, la agresividad realmente del sujeto intervenido. Y en esa situación, utilizar el nivel proporcional de la fuerza. Y ahí pasamos al otro principio, el principio de proporcionalidad. Este principio es básico, porque ha sido materia de modificación. En primera instancia, la norma establecía de que en este contexto, el accionar de policía tenía que estar dentro del nivel de la agresión del sujeto. Los estudios, los análisis, los presupuestos jurídicos no apoyaban la operatividad del policía, toda vez que no estaba sujeto realmente a las condiciones de resistencia del sujeto intervenido. Es por eso que las autoridades, al ver este obstáculo normativo, modifican la norma e interpretan ya la proporcionalidad bajo un criterio diferencial y progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el efectivo policial ya no tiene que esperar a estar en igualdad de condiciones, sino tiene que hacer un estudio del entorno. Esto significa que tiene que evaluar las circunstancias, el nivel realmente de agresividad del sujeto intervenido, ver la peligrosidad en que se encuentra, a fin de que en ese nivel y en esa progresividad puede utilizar sus armas de reglamento, las armas letales que el Estado le otorga y que legalmente están autorizadas.
En ese concepto ya se mejoró y ya se protegió realmente al policía a fin de que actúe dentro del marco de la ley. Y eso está en que tiene que evaluar las circunstancias en que se enfrenta. Y que está protegido utilizar la fuerza, el reglamento y todos aquellos instrumentos que el Estado legalmente le proporciona. Es importante diferenciar lo que es fuerza y lo que es violencia. Violencia no tiene significado de fuerza. Violencia es aquella situación indebida, desproporcional, injustificada de utilizar la fuerza. Situación contraria viene a ser el uso de la fuerza en forma ilícita, que como hemos explicado, la utiliza debidamente, necesariamente el policía para realizar sus funciones en cumplimiento de la ley o de un mandato. Y ese uso diferenciado de la fuerza tiene que ser la última instancia en que el policía tiene que actuar después de votar situaciones más elementales: la negociación, la persuasión, la mediación, la resolución de conflictos. Es decir, esos medios que puedan convencer al supuesto agresor para que deje de agredir y se someta a las disposiciones del efectivo policial que representa en ese momento la autoridad del Estado. En el accionar policial, las personas intervenidas pueden intervenir de dos tipos de formas: una forma activa y otra pasiva. Dentro de la forma activa, los ciudadanos, al ser intervenidos cuando cometen una infracción, una ilicitud, un acto ilícito tipificado en nuestro Código Penal, el ciudadano a veces da resistencia física, es decir, no acata la disposición del policía. Este presunto autor de un ilícito, presunta persona intervenida, no colabora con la autoridad. Pero la autoridad está capacitada técnicamente, mediante métodos de reducción, para poder a esta persona, sin uso de sus armamentos, sin uso de sus instrumentos que el Estado le proporciona, poderlo someter. En este sentido es lo que se recomienda, pero tiene que hacer una evaluación previa, si está en las condiciones y si está preparado para que mediante técnicas de lucha, técnicas realmente de reducción, pueda someter realmente a este ciudadano que no acata las disposiciones del policía. Pero si esto supera el accionar del policía, el policía puede utilizar medios no letales. Y esto se da como un ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, tomas carreteras, destrucción de bien público, tomas de infraestructura del Estado o también del bien privado. Entonces, en este caso puedo utilizar un ejemplo claro que se da es la utilización de la bomba lacrimógena, que tiene como finalidad no dañar a la persona, sino dispersar a las personas a fin de recuperar ese bien que está bajo la tutela del Estado. Pero cuando todo esto rebasa la capacidad del policía, la capacidad de utilización de los medios no letales, no le queda otra cosa, después de una evaluación de la progresividad, al policía utilizar los medios letales, pero debidamente justificados. Siempre teniendo en consideración no dañar letalmente a la persona que se está interviniendo. Tratar realmente de conseguir realmente el propósito, que es el cumplimiento de la ley, pero minimizando los daños personales y materiales. Es importantísimo esto, ¿no? Que se tenga el respeto a los derechos humanos ya de la persona intervenida. En el nivel pasivo se puede presentar que en el momento de la intervención el ciudadano no ponga resistencia, pero en el entorno pueden intervenir terceras personas, pueden intervenir familiares, ¿ya? ¿Para qué? Para obstaculizar la intervención del policía. En ese sentido, el policía, de acuerdo al manual de derechos humanos aplicado a la función policial, lo que tiene que hacer es no hacer un estudio de campo, un estudio de inteligencia, a fin de evitar realmente esas situaciones que se puedan presentar, eventuales que se puedan presentar. También existe la actuación cooperante del intervenido. En ese sentido se hace más fácil la intervención del policía. Basta solamente que darle las indicaciones, ¿no? Y trasladarlo a la sede policial. Pero el problema se presenta cuando existe la situación no cooperante del intervenido. No acata las indicaciones, es renuente, es rebelde. En ese sentido, el policía tiene que utilizar todos los medios aplicando el principio de proporcionalidad
para intervenir, reducir a esta persona renuente a acatar las disposiciones del policía, que está dentro del marco de sus funciones, ¿no? y amparada por la ley o por un mandato de una autoridad competente. Otro punto importante es desarrollar cuáles son los niveles de uso de la fuerza que pueden utilizar los efectivos policiales. Existe uno de carácter preventivo y otro de carácter reactivo. En el carácter preventivo tenemos lo que se llama la presencia policial. Siempre el policía está investido por la autoridad que el Estado le otorga, representa a la autoridad, al supremo gobierno. ¿A fin de qué? De que mantenga el orden público, mantenga la seguridad y combata la delincuencia. ¿Y lo hace qué? En atribución a esa autoridad que el Estado le otorga. Actúa siempre en representación del Estado. Y la sola presencia de policía puede evitar la comisión de actos ilícitos por parte de algún ciudadano. Y eso es lo que se busca, que el principio de autoridad, la imagen del policía, evite que se hagan ilicitudes, que se hagan realmente delitos por parte de la ciudadanía, y evitar utilizar los medios o el uso de la fuerza. Otro medio preventivo es la verbalización, es decir, la comunicación, el convencer realmente a esa persona que quiere o comete un ilícito penal, ¿no? A que se someta a la disposición del policía y cumpla con las normas. Esa verbalización realmente es importante porque queremos evitar que el efectivo policial use su arma de reglamento, use la fuerza. Hay que agotar todos esos medios posibles. La presencia, la verbalización puede estar acompañada también del control de contacto. ¿Qué quiere decir eso, no? Es decir, utilizar todos los medios posibles de convencimiento para que la persona intervenida no transgreda la ley. Y esto está realmente en la negociación, los procedimientos destinados a dar una solución al problema. La personalización, la negociación, la resolución de un conflicto depende de cómo el policía enfrente esa situación. Un ejemplo claro, en provincias, por ejemplo, ¿qué es lo que hace un efectivo policial? Resuelve problemas, claro, tiene un conflicto de intereses interno, puede dar una solución, lo que llamamos nosotros, ¿no? Una solución pacífica de los intereses personales, individuales, ¿no? Y en ese sentido ya está dando una solución, evitamos las cargas procesales, la independencia del Ministerio Público, pero utilizando ¿qué? Los medios de comunicación, es importantísimo. Entonces tenemos en este sistema preventivo, ¿no? Tres métodos, tres situaciones que se pueden presentar: la misma presencia policial, la verbalización y el control, ¿no? Del contacto con la ciudadanía. Un sistema de accionar preventivo de policía. Eso es importantísimo tener en consideración porque evitamos con esto, ¿no? Que el policía actúe utilizando realmente los recursos que el Estado le otorga, ¿no? Y puede causar un daño, ¿no? Que es lo que queremos nosotros es evitar en este contexto. En el nivel reactivo de intervención de la policía tenemos un método que es el control físico. El policía desde la etapa de formación, en la escuela de formación, está preparado para intervenir mediante técnicas físicas para reducir realmente a un ciudadano. Esto quiere decir de que si el ciudadano se opone a su intervención, no es necesario que el policía utilice su armamento de reglamento, utilice su bala de reglamento, sino utilizando técnicas para las cuales está preparado, pueda reducir realmente a esta persona para poner a disposición de las autoridades competentes. También tiene como técnica también, en aspecto reactivo, la utilización de técnicas defensivas no letales. Y esto como ejemplo lo podemos poner cuando la ciudadanía hace una manifestación, toma carreteras, toma bienes públicos, infraestructura del Estado, bienes privados. Entonces la policía puede utilizar como un elemento disuasivo no letal las bombas lacrimógenas, que tiene realmente como finalidad dispersar a fin de recuperar ese bien indebidamente tomado. Pero cuando tanto el control físico, la utilización de medios no letales son superados por el accionar de estos ciudadanos, de esa persona realmente que está cometiendo un ilícito penal, de esta persona intervenida, tiene que utilizar la fuerza letal, que está realmente protegida, amparada por el decreto legislativo 86, no usa la fuerza, en el cual realmente ya tiene que utilizar su arma de fuego, pero siempre teniendo como consideración
el respeto a la vida, los derechos humanos de la persona y minimizar los costos tanto personales como materiales. En ese sentido, ya el uso de la fuerza ya se aplica, como hemos definido nosotros en los principios, en forma progresiva, con la finalidad de que se logre el objetivo de la policía, que es mantener el orden público y combatir la delincuencia, que es lo más importante, siempre con respeto a los derechos humanos de la persona intervenida. ¿En qué circunstancias personales la PNP puede utilizar la fuerza? Otro tema importantísimo dentro del desarrollo del uso de la fuerza y que son recurrentes en la Defensoría de Policía y en que el día a día a veces nos piden las recomendaciones, la información necesaria, y son muchas situaciones que se presentan que protegen al policía y que están dentro de las normas que hemos nosotros desarrollado. ¿Cuándo yo puedo utilizar la fuerza? Cuando hay un delito flagrante. ¿Y cuándo es flagrante? Cuando está acreditado in situ la comisión de hecho delictivo. Entonces, el análisis, ¿ya?, de la situación, ¿ya?, me va a permitir a mí, en aplicación de la norma, utilizar la fuerza. ¿Para qué? Para lograr mi objetivo, que es la captura de esa persona que ha infligido, que cometió un delito. Tengo que ver la magnitud del hecho y la norma me permite utilizar la fuerza de acuerdo al nivel de agresividad de este presunto delincuente o autor del hecho delictivo. ¿Cuándo también puedo utilizar la fuerza? Cuando debemos hacer cumplir disposiciones emanadas del Poder Judicial o de funcionario público. Ejemplo claro, cuando hay una orden de captura o cuando una autoridad tiene que ejecutar determinado acto competente y legal. Y la policía, de acuerdo a las obligaciones que establece el decreto de 1217, está en la obligación de acompañar y hacer cumplir la función de ese funcionario público. Cuando también la policía puede usar la fuerza, cuando es la situación de prevención de delitos. Ejemplo claro, el grupo Terna interviene, ¿no?, en situaciones elementales, cuando está observando la comisión de un hecho o cuando va a prever que se pueda cometer, ¿ya?, se adelanta a la comisión del hecho, y para lograr ese objetivo puede usar la fuerza para proteger bienes jurídicos tutelados, por decirlo, ¿no? Las carreteras, la infraestructura del Estado, la infraestructura privada. Para mantener el orden, restablecer el orden, la policía tiene que usar, si tiene que usar la fuerza, está por el 1186 habilitado o no utilizar la fuerza dentro del marco de agresividad de los que están cometiendo ese ilícito penal. Cuando también podemos utilizar la fuerza, cuando se oponga resistencia a la autoridad, ante las acciones de la fiscalía, ante las acciones de cualquier funcionario, evaluando la magnitud de la agresión, poder utilizar la fuerza para que se cumpla esa función por parte de la autoridad competente. Otra situación en que el efectivo policial puede utilizar la fuerza es cuando está en peligro su propia vida, cuando está en peligro la vida de terceros, cuando se genera un peligro inminente en la sociedad. Todas las situaciones traen como consecuencia que si rebasa el accionar policial con los medios que tiene y no le queda más recursos que utilizar el arma de reglamento o otro tipo de artículo que le provee el Estado para hacer cumplir su función y que puede dañar la vida de la persona que está infringiendo la ley, no le queda otra cosa que utilizarlo y va a tener el amparo del decreto legislativo 86. Otro tema importante que deben cumplir los efectivos policiales en el cumplimiento de la función son las acciones posteriores que deben realizar ante una actuación policial. Y estas son, por ejemplo, que cuando se daña o se lesiona al intervenido y está en juego su salud, está en riesgo la vida de la persona, tiene que darse comunicación inmediata a las entidades de salud a fin de proteger y restablecer la salud de esa persona intervenida en protección de sus derechos humanos. Asimismo, a través de su comando, comunicar a sus familias la situación del intervenido para que conozcan su situación legal, su situación de salud. Es un derecho fundamental igualmente.
Otra acción que es importantísima y que tenemos que ponerle el relieve al caso es la acción de comunicación, de información que debe brindar el efectivo policial cuando interviene, a través de su parte de ocurrencia, a fin de que quede in situ ya las acciones realizadas. Ejemplo, ¿y qué ha pasado en la recurrencia de la Defensoría del Policía? A veces muchas acciones del policía no se han comunicado porque supuestamente no ha tenido relevancia. Pero, por ejemplo, se dañó y no tuvo daño en el momento. Es decir, una lesión, pero se le fue el dolor. Pero nunca informó que esa situación trajo como una caída, una lesión, sin que sea grave. Pero acá 5 o 6 años el efectivo policial, a causa de esa lesión, pues tiene una recaída. Entonces, ¿cómo el Estado le puede dar los derechos sociales, económicos, previsionales, si no podemos relacionar esa acción con un informe que en ese momento debió dar? Asimismo, protege al policía esa información de cualquier denuncia o demanda futuro, porque hace prueba de las circunstancias y cómo se realizaron los hechos. Y en aplicación del 1186 lo va a proteger al policía. Entonces es importantísimo que todas las situaciones de intervención, de todas esas ocurrencias, informar mediante los documentos respectivos a la superioridad a fin de que conste en un documento público. En el ámbito de desarrollo de la ley del uso de la fuerza, tenemos que tener en consideración los derechos que tienen los policías, que están establecidos en el Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Regional. Y uno de los derechos fundamentales del personal policial es el derecho a su vida, ese bien jurídico que el Estado está obligado en proteger. Otro derecho, y que en el común denominador se puede presentar y que la Constitución protege, es que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Más aún acatar disposiciones contrarias a la Constitución, a la ley y las normas policiales. Es decir, nadie está en obligación de cumplir una disposición que emane de un superior que está contrario a la ley. En consecuencia, la ley 3714, ley de régimen disciplinario, va a proteger más bien al efectivo policial y sancionará a quien indebidamente está disponiendo a hacer cosas que van más allá de su competencia, de sus alcances y más aún contrario a la ley. Un derecho fundamental también del policía, y que estamos haciendo ahora, es recibir capacitación permanente en todos los campos, jurídico, de formación técnica, de preparación en el campo de las intervenciones policiales. ¿Por qué? Porque queremos tener una policía profesional. Queremos tener una policía realmente que no tenga problemas a futuro y que respete los derechos humanos de la ciudadanía. Eso es importante en el ejercicio policial. Los efectivos policiales, en el cumplimiento de su deber, tienen un manual de derechos humanos aplicados a la función policial y establece cuáles son los elementos constitutivos, los materiales, instrumentos que el Estado está en obligación de proporcionar para que cumpla su función. En ese sentido, el Estado tiene que brindar a los policías su uniforme, su armamento y todos aquellos instrumentos o artículos que le permitan protegerse y cumplir con su función. Y en ese cumplimiento de la función a veces se pone en riesgo la propia vida del personal policial, porque se pueden ser víctimas de lesiones leves o graves. Y tiene dos instituciones, dos organismos competentes, que es Salupol y que es la Dirección de Salud Policial. En estos dos contextos, el decreto legislativo 1174 o 1175 protege al policía en su rehabilitación, tratamiento y recuperación total ante lesiones que puedan ocurrir en el cumplimiento de la función y fuera de ella también, en el tratamiento de enfermedades también. En consecuencia, es obligación del Estado proteger el derecho a la salud de los policías. En muchas circunstancias el policía se ve afectado psicológicamente. Intervenir en situaciones riesgosas, en ámbitos inaccesibles, donde la propia vida diariamente se pone en riesgo, trae un trauma psicológico, y es el Estado que también está en obligación de proteger y darle atención psicológica permanente al policía. Un derecho importantísimo, y ese sí quiero recalcarlo,
es el derecho al asesoramiento legal, a la protección del Estado. El decreto legislativo 217, ley de la Policía Nacional, establece como un derecho el asesoramiento a los efectivos policiales cuando en incumplimiento de la función policial son denunciados o son demandados. Y esto se da a fin de darle la protección y tranquilidad al efectivo para que cumpla su función. Pero este asesoramiento, esa protección, no solamente tiene que ser un solo acto, sino tiene que ser oportuna y permanente. Esto quiere decir realmente de que hasta que acabe el proceso iniciado. Cuando en el cumplimiento de función se ha dañado el bien jurídico lesionado, ¿no?, a la persona intervenida. Esto se complementa esta norma con una norma que recién el Supremo Estado ha dado en relación a la Ley de Protección Policial, que aplaudimos como Defensoría del Policía. Esta ley tiene como finalidad que los efectivos policiales en incumplimiento de la función y acreditado que esta situación de lesiones, de vulneración, de a un daño cometido a un intervenido, no se le dicte medida de detención. Porque ha sido ¿qué? En el cumplimiento de la función. Y por respeto a dos principios constitucionales. El respeto al derecho a la defensa y el derecho a la presunción de inocencia del policía. El policía puede ser procesado, investigado, pero lo que se evita con esta norma es que sea detenido. Se respeta su derecho a la libertad. Asimismo, reitera esta norma la protección legal que el Estado tiene que brindarle al policía. Así como el efectivo policial tiene derecho, tiene responsabilidades. Y estas responsabilidades tienen que ser debidamente cumplidas, porque tenemos que respetar el derecho fundamental, el derecho humano de esa persona intervenida, ¿no? Toda ocurrencia donde el efectivo policial haga uso de la fuerza, del razonamiento o del reglamento, tiene que ser comunicada para evitar consecuencias jurídicas a posterior. Asimismo, se debe comunicar de todas estas acciones a las autoridades competentes. Esto quiere decir de que si se causó a un tipo de lesión o el fallecimiento del intervenido, tengo que comunicar inmediatamente al Ministerio Público, ¿ya?, a través de su comando policial, de las acciones y las consecuencias de esa intervención. Una responsabilidad del efectivo policial, como dijimos anteriormente, es no acatar disposiciones contrarias a la ley. Es decir, yo no puedo, el efectivo policial interviniente no puede alegar que hizo uso de su armamento, reglamento o del uso de la fuerza por una disposición superior. Como le volvemos a decir, es el efectivo policial interviniente que tiene que aplicar el principio de proporcionalidad, evaluar la progresividad de los hechos y no porque se me dispone. Nadie está en la obligación de acatar disposiciones que van contrarias a la Constitución, a la ley y a los hechos que están sucediendo. Y por último, el uso de la fuerza tiene que ser cumplido estrictamente bajo los alcances del Decreto Legislativo 1186. No hay norma que pueda eximir de responsabilidad fuera de los alcances de esta norma. En conclusión, el Decreto Legislativo 1186, Ley del Uso de la Fuerza, sus normas modificatorias, sus normas reglamentarias y normas concurrentes, otorga un instrumento de protección legal a los efectivos policiales. Esto en cumplimiento del principio de autoridad que el Estado deposita en el efectivo policial y en las disposiciones de que su comando policial le otorga. La Defensoría del Policía les agradece su participación y que tengan en consideraciones los fundamentos expuestos y los alcances de las normas desarrolladas. Ponemos a disposición de todos los efectivos policiales los medios de comunicación como es Defensoría del Policía.mininter.gov.p, el correo contacto defensoría@mininter.gov.p y la línea gratuita 0800 11 615. Agradeciendo su atención, estamos a disposición para el requerimiento que corresponda. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.